¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido. Namaste. Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estés en este momento. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Van repasando los videos? Muy bien. En los videos anteriores estuvimos hablando todo el tiempo de formas de ver el miedo y en casi todos los videos siempre hablé de la conciencia, o por lo menos nombré la conciencia, y en casi todos mis videos anteriores hablo mucho sobre la conciencia, pero nunca hemos tratado o reflexionado sobre la conciencia, qué es la conciencia, cómo conectarse con la conciencia. Así que ahora voy a subir una serie de reflexiones sobre la conciencia y cómo hacer surgir la conciencia, cómo conectarse con la conciencia. Y la pregunta que primero nos tenemos que hacer es, ¿qué es la conciencia? La conciencia no es otra cosa que conocimiento, y se define como el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos, sus actos. Es ese conocimiento profundo de lo que uno es la capacidad que tienen todos los seres humanos de reconocerse a sí mismo, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y todo lo que viene con esa existencia, ¿no? Además de tener conocimiento de su propia existencia, conocimiento de su entorno. Y en esto, la conciencia va de la mano o está absolutamente conectada con la actividad mental que tenés. Entonces, ¿qué implica esa actividad mental que tenés y que va de la mano con la conciencia? Implica una especie de dominio que tiene el individuo, el dominio de sus sentidos, podemos decir. Una persona consciente es esa persona que tiene conocimiento de lo que ocurre consigo misma y lo que ocurre consigo y con su entorno, a diferencia de la inconsciencia que supone que la persona no sea capaz de percibir lo que le sucede o lo que sucede en el entorno. Por otro lado, por otra parte, la conciencia tiene una conexión o una connotación con el deber, el sentido del deber, como reflexión de nuestra conducta. Tenemos ese sentido consciente del deber que nos conecta con la conducta del ser humano y con nuestros propios actos, ¿no es cierto? Conciencia como sentido del deber, como conexión, como conducta de nuestros propios actos. Y de ahí es que la conciencia, o podemos conectar la conciencia con la ética, de ahí la conciencia tiene un carácter ético, ¿no es cierto? Que es ese comportamiento, esa regla de comportamientos y de conducta.
Esto permite distinguir entre aquello que está bien y aquello que está mal. Por lo tanto, el obrar, el hacer de nuestra vida siempre va a estar conectado a esa conciencia y a ese sentido y a esas conductas. Y esto va a tener que ver, en este caso, la conciencia va a tener que ver con nuestros valores. No vamos a entrar, no quiero ahondar en las cuestiones ni morales, ni históricas, de poder definir la parte psicológica o... ¿Qué dice la psicología sobre la conciencia? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto? Para la ciencia de la psicología, la ciencia de la psicología denomina la conciencia como un acto por el cual una persona es capaz de percibirse a sí misma en el mundo, repito, percibirse a sí misma en el mundo. Y en ese sentido la conciencia intrínsecamente implica que implica el hecho de que que un individuo puede darse cuenta de aquello que ocurre a su alrededor, pero por fuera del yo. Lo que ocurre alrededor, por fuera del yo. Y eso lo va a hacer como un conjunto o en un conjunto de reflexiones sobre las propias acciones y realidades que están ahí en su entorno. Así define la psicología la conciencia. Ahora, tenemos que hacer el ensayo de entender un poco también aquí la espiritualidad o la conciencia espiritual, si le querés llamar así. Cuando hablamos de conciencia espiritual, hablamos de la conciencia del ser. Y cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de la evolución natural que tiene cualquier persona, cualquier ser humano. Somos conscientes de qué somos, pero en algún punto no sabemos quiénes somos. Entonces, ahí aparece la búsqueda, ahí aparece esa búsqueda de lo que somos, y ahí es donde comienza el camino de la espiritualidad. Cuando comenzamos a tener conciencia de que queremos saber de quiénes somos, quién soy. Esto lo planteo en muchos videos. Cuando yo propongo preguntarte, ¿quién soy? Cuando comenzamos esta conciencia, este conocimiento, porque dijimos que conciencia es conocimiento, entonces comenzamos el camino espiritual. ¿Y cómo es nuestra forma de permanecer, estar en el mundo? Y la verdad es que la forma es la distracción. Estamos todo el tiempo distraídos, tratando de huir del dolor y normalmente buscando en el lugar equivocado la felicidad, entre comillas,
vamos a llamarle felicidad, después lo vamos a transformar en alegría, por ahora lo vamos a llamar felicidad. Recuerden que yo siempre opino que la felicidad es una emoción temporal, efímera. Ahora está, mañana no está, a diferencia de la alegría, que la alegría es una emoción eterna y que viene con uno. Entonces, normalmente estamos tratando de huir y buscar en el lugar equivocado esa felicidad, y eso nos aleja de lo simple y del silencio interior. En esa simplicidad y en ese silencio interior está la forma de percibir quién realmente somos. Te había dicho anteriormente que la conciencia es el conocimiento, el saber cabalmente aquello que sucede. La conciencia es el conocimiento de lo que está alrededor y la conciencia es el autoconocimiento. Pero cuando intentamos buscar o buscamos en lugares equivocados o hacia afuera aquello que yo quiero saber de mí, estamos equivocados, estamos cerrados. ¿Y cuál es y qué es el elemento que confunde? El elemento que confunde es la mente. La mente es el gran obstáculo para poder descubrir, porque todo el tiempo, y esto yo lo digo en muchos videos, es el gran obstáculo porque todo el tiempo estamos atrapados o atrapadas en falsos pensamientos, en fantasías, en emociones, en sensaciones, en estímulos externos, como puede ser, no sé, lo que te imagines que puede ser. Entonces, esto hace que estemos acostumbrados a creer que del mismo modo que conseguimos darnos cuenta de todos los contenidos mentales, ese es el mismo camino que en algún momento nos va a permitir conocer la verdad de nuestra propia existencia. A ver, ¿qué te quiero decir con esto? Así como conoces lo que está afuera y podés conocer lo que está afuera, así como sos consciente de lo que está afuera y sos consciente de aquello que el afuera te da, es el mismo camino, aquello que vas a conocer afuera o que querés conocer afuera o donde buscas las respuestas, el mismo camino para ello es el mismo camino para conocer quién sos. Ahora, sin embargo, acá tenemos que hacer la reflexión de cuál es el camino que elegimos. Y normalmente el camino que el ser humano elige es ir hacia afuera y buscar las respuestas afuera. Y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y seguimos sin darnos las respuestas. Yo te había hablado en un video cuando hablábamos de las formas del miedo y te pido que lo repases. Recordá que cuando yo subo un video pongo esas tarjetitas, viste que aparece un circulito ahí arriba que te recomiendo un video. Bueno, cuando aparece ese circulito tocas ahí y vas al video que te recomiendo. Bueno, yo había subido distintos videos sobre formas de ver el miedo, y en uno de los videos te había dicho con respecto a la conciencia del interior, con respecto a la conciencia de dónde buscar el autoconocimiento. Bueno, yo te había dicho que tu miedo, tu fobia, tu pánico, tu ansiedad, tu depresión, era el llamado de tu interior, era la puerta que te permitía
entrar a tu interior. Entonces que veas, te había dicho, que veas el miedo como esa forma de entrar a tu interior. Entonces yo te había dicho que todo este tiempo habías estado buscando en redes una solución a tu situación, que habías estado buscando en grupos, que habías estado buscando en YouTube, que habías estado buscando donde vos hubieses querido buscar. Y si la conciencia la pones hacia afuera, entonces buscas las soluciones hacia afuera. Pero ese miedo, esa situación que estás teniendo hoy, no te está diciendo que busques hacia afuera, te está diciendo que seas consciente hacia adentro. O sea, ese miedo, esa ansiedad, esa fobia, esa tristeza, ese pánico, es la puerta a tu interior. Es lo que te está diciendo, volver hacia ti, vení hacia adentro, porque ahí están las respuestas y esa es la conciencia espiritual. Y normalmente no encontrás las respuestas porque seguís mirando hacia afuera, esa conciencia hacia afuera, esa conciencia del conocimiento hacia afuera, pero no estás teniendo el conocimiento hacia adentro, entonces no encontrás las respuestas y aparece el gran interrogante de ¿quién soy? Y estás en ese, como decía el maestro Hoyo, en ese limbo entre aquello que sos y aquello que no sos, y estás en el medio, sin poder definir. Porque estás mirando donde no está la respuesta. No está ahí la respuesta. Ahora, ¿qué te demuestra esto? Y el tiempo que vos venís buscando las respuestas y no encontrándolas. Y esto te demuestra que estás quizás buscando en el lugar equivocado. Vuelvo a decir que esto no significa que ahora digas, entonces no voy más al psiquiatra y no voy más al psicólogo. No, no significa eso, porque el psiquiatra y el psicólogo te tendrían que ayudar a buscar las respuestas en el lugar que tenés que buscarlas. Bien. La otra cuestión que puede ser es que no estés buscando o no estés utilizando el método adecuado que te permita ese autoconocimiento o poder responder quién soy. Normalmente el método adecuado está por todo mi canal. Bueno, y este es uno, justamente, esta meditación, porque esto es una meditación sobre la conciencia. El método, o uno por lo menos de los métodos adecuados, no puedo decir que mi canal es el único, es la meditación. Yo creo que uno de los más perfectos, más completos, es la meditación. Si la mente es el gran obstáculo de la conciencia, esa respuesta que buscas, a ver, te voy a reformular. Si la mente es esa gran muralla para encontrar la respuesta, entonces la respuesta va a venir cuando puedas trasvasar esa muralla y vayas más allá de la mente. Cuando puedas hacer una introspección, una meditación desde el silencio. El silencio deja de lado la mente. Cuando puedas ignorar todos esos contenidos mentales y puedas ver a los ojos la realidad. Estoy tratando de buscar un ejemplo que te pueda mostrar esto que yo te digo. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando vos tenés tu primer episodio, y creo que está en uno de mis, están varios de mis videos, no me acuerdo cuál de todos, cuando vos tenés un episodio de ataque de pánico, el primer ataque de pánico, la primera crisis de ansiedad, el primer miedo, lo que fuese, normalmente sucede que te queda, y cuando no se puede comprender peor, ese miedo a ese miedo que sentiste. Entonces después, todo lo que viene después
es una sucesión de miedos al miedo. Sin embargo, tu realidad mental hace que pongas etiquetas y digas, estoy teniendo tal cosa, estoy teniendo algo cardíaco, estoy teniendo lo que fuese. Y eso es mente, eso no es realidad. Es como el último video o uno de los videos que te presenté sobre formas de conocer el miedo, en donde te dije, no digas más tengo miedo, porque eso es una forma mental. Tenés que decir soy miedo, porque en realidad, cuando tuviste el primer miedo, quedaste siendo miedo. Si yo digo tengo miedo, se presenta algo así como una dualidad. Yo tengo miedo, miedo aquí y yo aquí. Y esto no te permite conocer la realidad. Espero ser claro en esto. Entonces, esa es la forma de saltar esa muralla mental. Ir más allá de la mente, más allá de los pensamientos. Por lo tanto, si tenés una crisis de ansiedad, angustia, fobia, lo que fuese, y estás en esos pensamientos de fobia, angustia y cuestiones de ansiedad, y esos pensamientos son hacia afuera, entonces vas a tener que utilizar la técnica que también está en mi canal y está en uno de los videos del curso Ser Simplemente Feliz. La técnica de el no tener razón. No tengas razón. A ver, tener razón es una postura absolutamente mental. No tengas razón. Entonces vos decís, me siento agitado, agitada, tengo esto. Bueno, lo primero que hay que decir es no tengo razón. No tengo razón. Entonces, descubrir desde el interior y no desde afuera qué tengo realmente, qué es lo que tengo realmente. Ahora, ¿cómo llegamos a una conclusión de lo que tengo teniendo en cuenta lo que ya tuve? Y si ya tuve 1000 veces en una agitación y hoy estoy otra vez con la agitación, no tengo una cuestión cardíaca. Entonces, ¿qué tengo realmente? Entonces, si yo no le doy la razón a ese pensamiento, entonces ya estoy trascendiendo la mente, ya estoy saltando la muralla y estoy buscando. Y busco no desde los pensamientos, sino desde el silencio, quitando todas las etiquetas. ¿Se entiende? Entonces, como te decía, una de las formas de poder trascender esta mente y de ir hacia adentro no es dejando tu terapia psicológica ni tu terapia psiquiátrica si es que la estás haciendo, porque una de las herramientas es la psicoterapia. Es una herramienta adecuada para trascender la mente e ir un poco más allá. Ahora, ¿qué trata la psicoterapia? ¿Qué trata la psicoterapia de esto? La verdad que trata la mente. La psicología está cambiando, está orientándose, de hecho hay muchos psicoterapeutas que se están orientando a mente y espiritualidad. Entonces, la psicología, el estudio de la psicología es la mente. Es la mente y sus entramados caminos, sus complicaciones, pero mentales. La psicología estudia la mente. Y está bueno, está bueno que la psicología estudie la mente y que te enseñe a ver cómo es la mente. Pero también está bueno tratar de hacer algo que sea no mente. Entonces, desde la psicología aprender mis posturas mentales, mis situaciones mentales, mis conflictos mentales, ¿no es cierto? Desde la psicología aprender esto y desde quizás la meditación, desde la meditación, sin interferencia de la mente, aprender la no mente o aprender el silencio.
Porque la meditación te permite situar tu atención en la propia conciencia, que es esa atención silenciosa. Esto te permite la meditación. La psicología te permite comprender tu mente y la meditación te permite comprender la no mente. Fíjate vos. Entonces, si estás haciendo terapia psicológica, qué bueno es que también estés haciendo meditación. Y a esto apunta todo mi canal. Justamente a la no mente. Justamente a las no etiquetas. Por eso yo siempre digo, no dejen la terapia psicológica, no dejen la terapia psiquiátrica y no dejen las pastillas sin la aprobación del profesional, ¿no es cierto? Entonces, psicología trata la mente, meditación trata la no mente, o sea, la conciencia. Cuando uno permanece atento a ese interior de uno, sin distracciones, sin etiquetas, sin distracciones mentales, sin los contenidos mentales que todo el tiempo están ahí, llega un momento en que se hace presente el silencio. Y yo tengo, ya lo dije en algún video, yo tengo en el canal varios videos sobre el tema, pero también tengo una técnica que también dije en el video y es la siguiente: cómo encontrar ese silencio. Cuando vos tenés un pensamiento, yo cierro los ojos y aparecen los pensamientos, porque aparecen, ¿no es cierto? Yo cierro los ojos y aparece un pensamiento y no sé, aparece el pensamiento del teléfono y aparece otro pensamiento, aparece del teléfono y de un control. Entonces yo no busco ni el pensamiento del teléfono ni busco el pensamiento del control, lo que busco es qué hay en el medio, qué hay en el medio de los dos pensamientos. Y vas a ver que en el medio de los dos pensamientos no hay nada. ¿Cómo puede haber algo en medio de dos pensamientos? Solo hay un límite entre uno y otro, y en ese límite, en ese mismo límite, no hay nada, hay vacío, hay silencio. Entonces trato de focalizar, de enfocar mi conciencia ahí, en esa nada que hay entre un pensamiento y un otro. Entonces voy ignorando, o sea, dejo pasar los pensamientos y siempre enfoco en lo que hay en medio. Eso es muy sutil y es un poco difícil de hacer, que no significa que sea imposible, porque yo lo puedo hacer. Es un poco difícil porque aparecen tantos pensamientos, pero esto te ayuda a dos cuestiones. Te ayuda a tener conciencia de los pensamientos y tener conciencia de los no pensamientos. Y vas a poder percibir cuando practiques esto las diferencias que hay. Perdón si este video es un poco largo, pero es necesario. Ahora, hacer esto y hacer otros ejercicios de meditación, la verdad que no es el camino más corto. La mente siempre te propone el camino más corto. La mente siempre te dice, tenés que estar bien rápido, tenés que mejorar ya, no tenés que estar sufriendo, no esto, no. La mente siempre, el ego siempre busca el camino más corto. Pero la verdad que el camino más corto no es posible. Bueno, si lo tomás como una mala noticia vas a tener que meditar mucho. El camino más corto no es posible, porque el camino es largo y requiere de mucha determinación y también requiere de mucho trabajo, responsabilidad y mucha perseverancia. Es algo así como entrar a una cueva oscura, y no se trata de entrar a una cueva oscura y mirar para poder ver
sino que se trata de permanecer. Y permanecer aquel tiempo suficiente con el silencio para que pueda salir de tu interior la realidad. Por eso la meditación te permite tomar conciencia de esas cuestiones habituales, dificultosas. La conciencia te permite, esa atención, la meditación te permite justamente tener conciencia de esas dificultades habituales que condicionan tu forma de ver, de percibir y de relacionarte con los otros o lo otro. La meditación no es que va a resolver todo, sino que te va a mostrar qué es lo que sucede y qué son esas formas, de conectarte. Entonces, la meditación hace surgir la conciencia de la no mente. Y la meditación hace surgir la conciencia de la espiritualidad, que soy quien soy. Y para avanzar en esa conciencia espiritual, en esa conciencia del silencio, en esa conciencia de la no mente, tiene que haber un compromiso muy, muy, muy profundo con uno mismo. Cuando uno toma un compromiso muy profundo con uno mismo, también toma un profundo compromiso con los demás y con los demás y con la vida en sí. Entonces, es en ese punto que aparece y que se desarrolla la atención, la concentración y el discernimiento. Discernimiento es ese conocimiento cabal de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, cuando empezás a desarrollar esto, aparece el amor, la empatía, el perdón, la no culpa, la sabiduría, la compasión. Y te haces tan consciente, que hasta te cuesta pisar una hormiga. Y no digo con esto que vas a andar por las veredas saltando, tratando de no pisar las hormigas, a veces no las vemos. Pero sí sucede que cuando sí las ves, las saltás. Y a eso te lleva la conciencia espiritual. Bueno, perdón si fue un poco extenso esto, pero el tema de la conciencia es fundamental. ¿Por qué es fundamental el tema de la conciencia? Porque todos los videos que vienen ahora tienen que ver con formas de ver la conciencia, formas de ser consciente. Por ejemplo, para la próxima voy a subir un video sobre éxtasis, alegría y conciencia, para demostrarte que la alegría, el éxtasis, el gozo es la conciencia en sí, y la conciencia es la alegría, el éxtasis y el gozo. Y para demostrarte que podés, en medio de tu situación, tener alegría y gozo. Aunque no lo creas, podés tener esto, por lo tanto vas a tener conciencia. O podés tener conciencia en medio de lo que te sucede y que aparezca el éxtasis, la alegría o el gozo. ¿No es cierto? Porque conciencia, alegría, éxtasis y gozo es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Perdón si fue extenso, si te parece un poco confuso, repásalo o
me podés hacer las consultas en el canal. Es muy importante esto. Yo tengo un amigo que se va a acordar de mí cuando lo nombre, se llama Joe, de Estados Unidos, y yo creo que este video está dedicado a Joe de Estados Unidos, ¿no? Porque una persona que viene siendo muy consciente, pero se puso firme en conocerse, se puso firme y tomó la determinación, por el camino largo es este, de superarse, y así lo está logrando. Y le prometí que lo iba a nombrar, y lo estoy nombrando. Bueno, querida gente, sean perseverantes, sean perseverantes. En este camino, les voy a decir, es el camino largo, pero para mí es el camino perfecto. Es el camino de la verdad. La conciencia espiritual, la meditación es el camino de la verdad. Repito, no dejen psicólogo, no dejen psiquiatra, no dejen nada. Psicólogo y psiquiatra, mente. Meditación y espiritualidad, no mente. Qué bueno aprender de las dos cosas, ¿no? Yo aprendí las dos cosas. Tuve que conocer primero la mente. Bueno, gracias, compartan esto. Gracias por ofrecerme su ayuda. Gracias por todos los mensajes tan lindos. Y sigan en el camino de la espiritualidad, la no mente. Namaste, abrazos para todos. Después cuéntenme si esto se entendió. Gracias, abrazos.